Como pueden observar, entonces, de lo que hemos estado diciendo, vamos a trabajar estos temas a lo largo de esta parte. Vamos a iniciar con la verdad y la validez. Para lo cual es importante que relacionen los elementos que hemos venido nosotros conversando, hablando, diciendo en esta clase. ¿Sí? Vamos a continuar con esta temática. Vamos a introducir un ámbito de la filosofía que es la lógica. Nosotros ya comprendemos bastante claro y amplio, no nos hemos centrado en algunos filósofos de manera tan exhaustiva, pero por lo menos tenemos una visión general de la filosofía, cómo inicia, cuál es su origen, cuál es el comienzo, y vamos a tomar una temática que habla sobre la argumentación, cómo construir un discurso lógico para poder generar una visión y una perspectiva más amplia del conocimiento. Para lo cual nosotros vamos directamente a ir puntualizando estos elementos. Debemos comenzar entonces con la verdad y la validez. ¿Cuándo podemos decir que un razonamiento es verdadero? ¿Cuándo podemos decir que lo que estoy diciendo es verdadero? ¿Cuándo ustedes podrán decir si esto es verdad o no? Pongámoslo de otra forma. Es lo mismo, ¿verdad?, que validez. Antes de entrar a este ámbito, ¿podemos decir que verdad y validez son lo mismo? ¿Qué me dice, señor Granizo? ¿Qué entiende usted por verdad y qué entiende por validez? ¿No? Si no se comprende, digan, no, no hay problema, pero vamos sacando esta perspectiva. Busquemos entonces qué es verdad y qué es validez. Busquemos qué es este elemento y qué es este. Porque a veces nosotros hablamos de argumentos que son válidos, pero son falsos, que no son verdaderos. Y argumentos que son verdaderos, pero son inválidos. Pueden existir argumentos de este tipo, verdaderos e inválidos, falsos y válidos. Así que es importante desde el comienzo sacar la definición, qué es verdad y qué es validez. A ver, a ver. La validez es cuando algo tiene un contenido lógico y coherente que lo hace justificable. Entonces, la validez habla principalmente de coherencia. Cuando nosotros hablamos de validez, decimos que es válido porque tiene sentido, ¿sí? Tiene sentido. ¿Y verdad? Va más allá de lo lógico y guarda relación con los valores éticos de buena fe y honestidad. Bueno, más allá de los valores éticos, la verdad, en este sentido, el que usted se está refiriendo es una verdad de ética, de moral, es decir, decir la verdad. Pero aquí vamos a hablar de verdadero o falso. Cuando hablamos de verdad aquí, principalmente estamos diciendo que sea verdadero o falso, que se adecue nuestro argumento con la naturaleza. Ya vamos a poner ejemplos para que quede un poco más claro. Pero en definitiva, la validez es que esté estructurado de forma lógica, que tenga un sentido
y la verdad es que se adecue ese argumento con la realidad. Todo esto pertenece, como les decía, al ámbito de la lógica. ¿Qué es la lógica? Una parte de la filosofía que analiza las estructuras del razonamiento. Esto es la lógica, una parte de la filosofía que analiza las estructuras o la estructura de los razonamientos. Esto tiene que quedar bastante claro, porque a veces nosotros nos referimos a muchas cosas con lógica. Acuérdense de la definición de ciencia y de lo que hablábamos de ciencia en la clase anterior. En investigación nosotros decíamos que la ciencia debe tener lógica, pero realmente a veces decimos por lógica un sentido común, un conocimiento común, demás consideraciones. Pero la lógica, directamente en filosofía, es una parte de la filosofía que analiza la estructura del razonamiento. ¿Cómo se estructura el razonamiento? Es decir, la relación que existe entre premisas, escribir premisas y conclusión. La lógica estudia esta relación entre las premisas y las conclusiones. ¿Qué es una premisa? La premisa es una proposición que permite llegar a una conclusión. Es un argumento, es principalmente una oración que tiene sentido, que nos dice algo de la realidad. Es una proposición. No una proporción ni una proposición. ¿Cómo se define proposición? Y aquí, por favor, iránme siguiendo detalle a detalle. ¿Para qué nos sirve la lógica en general? Si es el análisis de la estructura del razonamiento, nos sirve para que en su mente se estructure de una forma ordenada. Ese es el objetivo final de la lógica, a mi parecer, y dentro de la perspectiva de Aristóteles, que generó todo el pensamiento de la lógica, la perspectiva es que la persona tenga una estructura de razonamiento coherente, racional, pero sobre todo ordenada. ¿Sí? No se olviden de esto, porque después dirán, ya, ¿para qué nos sirve saber qué es una premisa, una proposición? Después veremos lógica simbólica, que se parece a la lógica matemática, con este tipo de caracteres, P, entonces Q, y cosas así, ¿sí? ¿Para qué nos servirá definitivamente? Para cuando ustedes ordenen, lean un texto, tengan y ordenen sus razonamientos en su cabeza. ¿Qué es una proposición entonces? Una proposición es un enunciado al que se puede asignar un valor de verdad. Es decir, es una oración que yo puedo decir si es verdadera o falsa. No se olvide de eso. Una proposición es cualquier enunciado lógico al que se puede asignar un valor de verdad. Es un enunciado. Definitivamente es una oración que yo puedo decir que es verdadera o falsa. Por eso debemos entender qué es verdad y qué es validez. De esto trata la lógica, de argumentos, premisas que llegan a conclusiones. ¿Y cómo llegan a las conclusiones? Es lo que nosotros vamos a ver. ¿Qué es la conclusión? Es una proposición, igual que la premisa, es una proposición
Pero esta proposición tiene una característica. Es una proposición que se infiere de las premisas, que se saca de las premisas. Si yo concluyo algo que no esté en las premisas, carece de sentido y no tiene validez el argumento. El lugar que ocupa en el razonamiento lógico es lo que le interesa justamente a este ámbito de la filosofía. La conclusión suele ir separada de las premisas por adverbios, como por lo tanto, en consecuencia, en suma, es por eso. Y esto, por favor, anotarán lo que estoy diciendo. Por favor, anote. ¿Cómo sabemos que es una conclusión? Porque utiliza palabras como en conclusión, por lo tanto, en suma, es por eso. Una serie de palabras, de adverbios que nos permiten comprender que son conclusiones. Esto no se olvidarán, por favor, porque cuando yo envíe un ejercicio, un texto, yo les pediré identifique la conclusión. ¿Cómo van a saber qué es la conclusión? Porque existen estas palabras. Por lo general, utilizamos este tipo de palabras para llegar a conclusiones, estos adverbios. Estos elementos, estas palabras, nos permiten llegar a conclusiones. Palabras como por tanto, en consecuencia, en suma, es por eso. Si ustedes encuentran este tipo de palabras, sabrán que lo que está después, eso es adverbio, que lo que se encuentra después de la palabra y que modifica justamente a la perspectiva del verbo, son conclusiones. Principalmente podemos tener en cuenta como palabras que nos indican, son indicadores. Estas palabras son indicadores de conclusión. No se olviden esto. Entonces hablamos de proposiciones que principalmente son oraciones que tienen un sentido, que podemos darle el carácter de validez. Podemos decir si son verdaderos o falsos. Y un argumento se compone principalmente de algunas premisas, pueden ser 2, 3, y una conclusión. Se dice que es válido cuando la conclusión se deduce de las premisas. ¿Cuándo decimos entonces que un argumento tiene validez? Cuando la conclusión deviene de las premisas. Si nosotros concluimos, tenemos una conclusión que no sale de las premisas, por lo tanto, no es válido. ¿Sí? Ponemos esto, por ejemplo. Las estrellas con azul. Este es un argumento. Voy a poner un argumento. Premisa número 1. Premisa 1. Las estrellas son astros. Este es un silogismo. Perdón, este es un argumento. Ya vamos a lo que son los silogismos. Por ahora, este es un argumento que le vamos a llamar premisa 1. Es una proposición. Tiene sujeto, verbo, predicado. ¿Sí? Habla de unos elementos específicos y podemos decir que es verdadero o falso. Eso es una proposición, no se olviden. Vamos con el argumento o premisa número 2. El argumento 2, todo cuerpo suspendido en el espacio
vacío es un astro. Nuevamente, sujeto, verbo, predicado. Aquí está el verbo ser, ¿sí? Es una oración sencilla que tiene una característica. Las proposiciones tienen una estructura para que la conozcan desde ahora. Tiene un sujeto, verbo, predicado, como toda oración simple. Y tiene un cuantificador lógico, que es este, todo. ¿A qué se refiere? ¿Qué parte del universo estoy yo tomando? Ya vamos a ver, yo sé que al principio esto puede ser un poco complejo. Vamos quedándonos un poco con las ideas. Cuando hablamos de verdad y validez, estamos hablando de estas estructuras lógicas. Las estructuras lógicas se organizan en premisas y ya vamos a ir a la conclusión. Entre premisas y conclusiones, principalmente hay varias premisas y una sola conclusión, de la que deviene de las premisas, ¿sí? ¿Cómo se organizan las premisas y la conclusión? Son proposiciones. ¿Cuál es la estructura de la proposición? Como una oración simple. Sujeto, verbo, predicado, con una característica, un cuantificador lógico. Este cuantificador quiere decir qué parte del universo estoy tomando. Si todo, alguna parte, si alguna parte no. Y ahí iremos puntualizando esto, pero es importante que vayan familiarizándose con este término, porque ustedes pueden ver en una oración simple esta estructura. Las estrellas son astros, pero poco habrán visto sobre todo, ningún, algún no, ¿sí? Entonces, familiarícese un poco con esta perspectiva. ¿Cuál creen que es la conclusión de este argumento, de estas dos premisas? ¿A qué conclusión se llegará? Conclusión. ¿Cuál creen que es la conclusión válida para este argumento? ¿Se les ocurre a alguien? Dice, las estrellas son astros. Todo cuerpo suspendido en el espacio vacío es un astro. ¿Qué conclusión creen ustedes que se puede llegar? ¿Alguien? ¿Alguna idea? ¿Cuál será la conclusión? Tienen dos premisas y se llega a una conclusión. Vamos, chicos, ¿alguna idea? ¿No? ¿No se les ocurre cuál será la conclusión de estos dos argumentos? ¿Qué se infiere de aquí? ¿Cuál es la palabra que se repite? Astro. Astro. Esta palabra se repite. Esta palabra no va a estar dentro de la conclusión. Y ahí ya veremos por qué. Traten de no confundirse. Pero hay dos palabras que se repiten. Astro. Esta no va a estar dentro de nuestra conclusión. Se llama término medio en lógica. Ya veremos en lógica aristotélica. Entonces, ¿qué podemos deducir? Podemos deducir que las estrellas se encuentran suspendidas en el espacio vacío, ¿sí? Y ponen el resto, suspendidas en el espacio vacío. Me explico. ¿Por qué este argumento es válido? ¿Por qué podemos decir que este argumento es válido? Rápidamente, ¿por qué decimos que este argumento es válido? Podemos decir que este argumento es válido. A ver, Andrés. Por la proposición que se plantea.
No, ¿por qué decimos que este argumento es válido? Podemos decir que este argumento es válido. Este argumento es válido. ¿Por qué es válido? Es válido porque la conclusión está en las premisas. De otra forma, es válido porque la conclusión se infiere de las premisas. Cada uno de los términos que encontramos en la conclusión están en las premisas. Si nosotros dijéramos, por ejemplo, las estrellas son astros, todo cuerpo suspendido en el espacio vacío es un astro. Las estrellas, por lo tanto, son planetas. ¿Puedo yo llegar a esa conclusión? No. Por estas premisas no. Si yo llegara a esa conclusión, diría que el argumento es inválido. Cuando la conclusión se infiere de las premisas, es decir, contiene los mismos elementos que las premisas, podemos decir que el argumento es válido. Pueden existir argumentos válidos, lógicamente, pero con conclusiones o con premisas falsas. Por ejemplo, podemos nosotros venir revisando estas perspectivas y hablar de la validez lógica, y la conclusión se desprende de las premisas. Si se desprende de las premisas y se infiere de las premisas, el argumento es netamente válido. Puede un argumento, como les decía, ser inválido y aún así verdadero. Por ejemplo, les enuncio un ejemplo. Ecuador es un país con diversidad cultural, premisa 1. Colombia es un país con diversidad cultural, premisa 2. Conclusión, América Latina posee diversidad cultural. ¿Podemos llegar a esa conclusión? Enuncio, ya en los minutos que nos quedan. Ecuador es un país con diversidad cultural. Colombia es un país con diversidad cultural. Y la conclusión a la que llega es que América Latina posee diversidad cultural. ¿Puedo llegar a esa conclusión bajo las premisas? América Latina posee diversidad cultural. ¿Puedo llegar? Esto es verdadero. Esto es verdadero, por lo tanto la conclusión es verdadera. ¿Pero el argumento es válido? ¿Qué les parece? ¿Es válido? Ecuador es un país con diversidad cultural. Colombia es un país con diversidad cultural. Y yo defino que América Latina es o posee diversidad cultural. ¿Puedo llegar a esa conclusión? ¿Es válido este argumento? Hablen, chicos, por Dios, se nos va la clase. No exactamente, porque nos está diciendo de todos los países. Este argumento es inválido, porque no podemos deducir porque dos países sean o posean diversidad cultural, llegar a una conclusión de América Latina. Es decir, aquí nunca estamos hablando de América Latina, estamos hablando de dos países. No podemos hacer este tipo de inferencias. Este tipo de inferencias son errores argumentales, errores en la lógica, que aun cuando sean verdaderos, no quiere decir que sean válidos. Y puede haber también argumentos falsos, pero que sean válidos. Ya vamos a puntualizar esto la siguiente clase con ejemplos. La verdad y la validez entonces no son lo mismo. La validez quiere decir que las conclusiones devienen de las premisas. La verdad quiere decir que se adecúa a la realidad el argumento que estoy diciendo. Por lo tanto, este argumento es inválido, pero verdadero. ¿Sí? Vamos a ir puntualizando esto. ¿Preguntas, dudas, inquietudes?
No, no se olviden. ¿Qué es validez? Aquello o aquella consideración donde la conclusión se infiere de las premisas. ¿Qué es la verdad? Aquel argumento o proposición que se relaciona con la realidad. A eso nosotros llamamos verdad y validez. ¿Qué van a hacer para la siguiente clase? Yo les pondré un trabajo para seguir con esta consideración. Nosotros terminamos así la clase.